Amigos de Un Tal Show, sean bienvenidos a una nueva edición del programa favorito de esta hora, que hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata de uno de los periodistas más avesados, uno de los investigadores más profundos de la política, de la realidad política venezolana, y que no se anda con miramiento ni por las ramas a la hora de escribir sus artículos. Y lo hemos traído justamente porque uno de sus últimos escritos en la prensa nacional, en las redes sociales, porque él está en todas partes, ha causado sensación. Se trata nada más y nada menos que del veterano Manuel Malaver. Ahí ustedes que están pendientes de la red es @mmalaverm, para que lo sigan siempre y aumenten seguidores y se informen de primera mano. Bueno, ha escrito un artículo que Kiko Tisto el otro día, pero Roland, Manuel debe estar preso porque me tocar a este intocable de la política nacional como es Diosdado Cabello, señalando con detalle, con precisión situaciones, haciendo un análisis de las razones del enfrentamiento, que amiguitos ni que se quieren hermanitos del mismo papá, eso se odian a muerte. Manuel Malaver con nosotros y nos referimos al artículo que publicaste que se llama la DEA o el gobierno los de Estados Unidos. Los gringos ponerle los ganchos a Diosdado. A Diosdado. Así se llama. Así Dios, se los ganchos te lo van a poner a ti. Mira, nosotros estamos aquí bajo estrictas medidas de seguridad. Yo ni lo conozco, Roland. Tú ni cuando estabas tecleando allí decías, Dios, quito esto, lo pongo, nada, te pasó por la cabeza. No, en absoluto, Kiko me conoce desde cuando subimos juntos al Nacional, sí, señor, los tres. ¿cómo no? Y ya ahí me caractericé siempre por no tenerle miedo a los enemigos de del periodismo. Manuel Sí. viene de aquella histórica revista llamada Resumen. Resumen. Claro. Y después pasé a la más histórica, Feriado. Feriado, Y después director de pasé Feriado. a Exceso. Así es. Así es que estoy muy tranquilo. No, el artículo realmente ha causado, modestia aparte, una conmoción. Y es lógico, porque me quemé las pestañas, sí me adentré en un atacado a buscar información, estuve no solamente en Venezuela, y llegué a una cantidad de conclusiones que están ahí estampadas. ¿De qué es lo que se trata? Cuando el presidente Obama publicó su famoso decreto, muchos analistas nacionales e internacionales se extrañaron, porque ahí nada más y nada menos se dijo que el gobierno de Maduro amenazaba la seguridad interna de los Estados Unidos. Mucha gente dijo, pero caramba, si a lo que se refiere el decreto es a unas sanciones a unos funcionarios que violaron los derechos humanos, ¿por qué entonces esta decisión, esta definición? ¿Qué hay ahí? Bueno, sí había algo que no estaba expresada, no podía estar expresada en el decreto. Lo que hay es que, en efecto, aparte del tema de la violación de los derechos humanos, ahí hay tres temas que no podían tratarse abiertamente, que es el tema del narcotráfico, de cómo de verdad este gobierno tiene a un alto funcionario que se supone, yo tengo que decir que se supone, es el jefe del cártel de los Soles, y hay también el tema que ha salido a relucir de cómo funcionarios de este gobierno están ligados a Hezbollah. El tema del terrorismo. Sí. Entonces tiene un tema que puede ser tratado abiertamente, que es el tema de los derechos humanos, y dos temas que no pueden ser tratados abiertamente, que son el narcotráfico y el tema del terrorismo. Pero de los tres temas, hay uno sobre el cual hay una legislación norteamericana que es explícita, que es que el gobierno norteamericano se arroga el derecho de presionar a los gobiernos que se supone tienen funcionarios complicados en el tema del narcotráfico a irlos a buscar a sus países. Porque como dice esa legislación, puesto que el narcotráfico es un delito internacional que no tiene fronteras, los estados o gobiernos que combaten el narcotráfico tampoco tienen fronteras. Esa fue la causa por la cual el gobierno de Estados Unidos fue a buscar a Noriega. A Noriega no lo fueron en absoluto a buscar porque era un dictador, había violado los derechos humanos, sino porque había datos muy específicos de que trabajaba con el cártel de Medellín. Y ese es el tema que genera toda la gran tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Gaviria primero y después el de Samper, porque esos dos gobiernos tenían funcionarios que trabajaban con los carteles de Cali y Medellín. Si en Venezuela, como está resultando de las confesiones de dos testigos protegidos, que son Ileanzi Salazar, y están diciendo, como ya lo están diciendo funcionarios cercanos a los estados o periodistas,
cercano a los Estados Unidos, como es el señor Roger Noriega, que el señor Diosdado Cabello es el jefe del cártel de los Soles. Entonces, no hay ninguna duda que Estados Unidos está presionando al gobierno de Maduro para que le entregue a Diosdado Cabello. Hago un inciso. Osvaldo Álvarez Paz, en un programa con El Ciudadano, hizo un señalamiento parecido y tuvo preso año y medio. Un año, medio, ¿sí? Sí. Por ahí. Porque según este gobierno, tú no puedes decir ellos nada. Y en el caso de un periodista, tú estás citando que hiciste una investigación y que estos señalamientos no son inventados por ti, no son señalamientos que hace el gobierno americano. Al hacer esta exposición sobre el contenido del artículo en el cual tú estás diciendo que hay que poner, el gobierno americano quiere ponerle los ganchos de debajo, el gobierno americano señala que este alto funcionario está involucrado en el narcotráfico, ¿tú no temes que inmediatamente o en esta semana te pongan los ganchos a ti, te acusen como acusaron a Álvarez Paz y te metan en una situación de esta en la cual la libertad de expresión una vez más es pisoteada? Mira, ya no, porque evidentemente yo no soy el primero. Del libro que se llama El Buenan Chávez, que publicó este periodista Emilio Lasco, ya se señala de que hay funcionarios de este gobierno y específicamente el señor Cabello que está al frente del cártel de los Soles. Esas son las confesiones de este caballero Leancy Salazar, más de este caballero que se llama Licea, y no solamente sobre ese tema, sobre temas mucho más complicados o tan complicados como el tema del terrorismo. Y Roger Noriega dijo exactamente lo mismo en el Nuevo Herald días antes de que yo lo dijera. Entonces, no es solamente que lo está diciendo Manuel Malaver, sino que hay toda una matriz que se está creando en torno a la situación de este caballero, en torno a la situación del propio gobierno y en torno a las respuestas que tiene que dar el gobierno de Maduro, no solamente a ese tema, Keiko y tú, Roland. Claro. ¿Qué pasa con el Banco de Andorra? ¿Por qué en el Banco de Andorra fueron a parar 4.000 millones de dólares denunciados? ¿Qué pasa con el tema de Hezbollah? Pero fíjate, Manuel, de hecho la revista Bella de Brasil ha hecho una investigación también sobre ese tema, pero periodísticamente hablando, allí hay una serie de señalamientos en el libro de Bumeran Chávez que uno induce, bueno, ¿cómo considerar esta información? Se supone que esto va a unos legajos que se van a introducir en la corte del sur de Manhattan y que eso debería estar en secreto. ¿Cómo es que esa información llega entonces a la gran prensa, al periódico El Mundo, ABC, no recuerdo ahora cuál es el periódico español, ABC? Y luego, pues, por supuesto, el periodista hace las investigaciones pertinentes. Y tú, por ejemplo, reproduces allí o simulas una presunta conversación entre el enviado del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con Maduro, que es muy, muy fuerte, porque allí hay incluso un intercambio de palabras y le muestra los legajos que tiene allí. Eso fue así tal cual. Mira, por supuesto, sobre el tema de la fuente no te puedo ser específico. Ahora, sí, la conversación la conozco. ¿Ocurrió esa conversación? Claro, aquí tuvo Tonchano. Es bueno decir que Tonchano no vino a Venezuela porque Estados Unidos pidió la reunión, fue el gobierno de Venezuela. ¿Y a través de Dilma Rousseff? Quien pidió que viniera Tonchano. Evidentemente, el interés de Maduro era bajar el tono de las discrepancias que había para ir más o menos dispuestos a conversar, a reunirse o a darse un saludo en la Panamá. Cumbre de las Américas, sí. Y eso no sucedió. No sucedió porque en efecto no hubo ningún acuerdo y el tema de que no hubiera ningún acuerdo estuvo básicamente establecido en este tema que se refiere al señor Cabello y en el tema de los derechos humanos, y seguramente hubo otros temas que no eran de esta importancia y por la cual no fueron señalados en la conversación. Entonces, ahora, Manuel, fíjate, el gobierno, a través del Canal 8, tiene una campaña de que lo ocurrido en la cumbre de Panamá fue una gran victoria moral. En el programa de Mario Silo yo tuve la oportunidad de escuchar a Daniel Ortega. Ahí lo escuché, la intervención que Daniel Ortega hace en esa cumbre. Por cierto, muy inteligente. Daniel Ortega dice esto: oye, Obama es un gran tipo. Wow, Obama interpretó el sentimiento latinoamericano y le está abriendo las puertas a Cuba, esa gran injusticia histórica. Claro, no entendemos por qué
un hombre como este, tan bueno, tan simpático, dicharachero, nachón, mamá, la agarra con Venezuela, cuando en Venezuela se hacen elecciones a cada rato y es un sistema democrático, nos preocupa esto. Yo dije, bueno, fíjate, la lectura de Daniel Ortega es que el gesto de Cuba tiene una altísima significación y, por supuesto, en el caso de Venezuela, él trata como de decir que es injustificable, que hay que revisarla, etcétera, etcétera, y expresa todo eso. Pero lo cierto es que está diciendo que Obama está reconociendo a Latinoamérica, está hablando con Latinoamérica al abrirle camino a Cuba. Luego, esta denuncia o este discurso que lleva al decreto de Obama sobre declarar a Venezuela como enemigo de los Estados Unidos, se fundamenta en los derechos humanos y los casos de corrupción. En el caso de los derechos humanos, las denuncias las ha hecho Alfredo Romero, la oposición, todo el mundo. Aquí hay Está muy documentada. Sí, está muy documentada. Además, no se trata de que el imperio inventó, sino que eso lo hemos dicho todo aquí. En el caso de Andorra y del Banco Español y de lo aparecido en el Banco de Suiza, que son 15.000 millones en un lado y 5.000 de otro, lo que sustenta esto es que los Estados Unidos, persiguiendo los dineros de la banca rusa, de la mafia rusa y de los árabes, del terrorismo de esa zona, descubre que hay una relación con Venezuela. Esa relación con Venezuela tiene unas implicaciones más o menos que tú has señalado, pero hasta ahora no han sido concretadas, convertidas en denuncias. Sin embargo, los diarios españoles todos los días están sacando información, diciendo cuánta cosa se les ocurre sobre por qué esa enorme cantidad de dinero. ¿Qué has averiguado tú al respecto? ¿Qué se sabe sobre estos casos de corrupción que tú has señalado y fue sacado eso en esta conversación que tú señalas haber tenido acceso? Mira, son casos de corrupción, como tú lo estableces, pero son de una clase de corrupción nueva, de un delito nuevo. El primer delito es el del lavado de dinero. El lavado de dinero significa nada más y nada menos que sacar plata del narcotráfico, que es un negocio absolutamente ilegal, llevarlo a un banco con un pretexto X y después usarlo con fines ilícitos. Fines ilícitos significa financiar terroristas, financiar partidos al margen de la ley, financiar empresas al margen de la ley, y todo eso configura desde el punto de vista del establecimiento jurídico legal un peligro tremendo, porque no hay cosa más temeraria ni terrible para cualquier gobierno en cualquier país del mundo que insista en empresas que se dedican a acumular dinero, a movilizar dinero y dirigirlo hacia este tipo de actividades ilícitas, sea tratante de blancas, sea tratante de menores y sobre todo en delitos ya extremos, como es la corrupción. En este caso, ¿qué es lo que sabe Estados Unidos? Lo que sabe Estados Unidos es que ellos inician una investigación desde Nueva York, como tú dices, siguiendo el dinero de los rusos, de los chinos también, y ahí se encuentran con los venezolanos. Pero en ese caso, el dinero de los venezolanos, esto es gravísimo, no procede de narcotráfico, es de PDVSA. Es plata que por alguna vía no establecida llega a PDVSA y desde PDVSA, para darle legalidad, se lleva o sea, que la lavadora realmente estaba en PDVSA. Se lleva el HBC o se lleva Andorra. En este caso, los Estados Unidos no tienen facultad para ir a registrar las cuentas de PDVSA. Las cuentas de PDVSA en Andorra y en el HBC. Simplemente presiona a quienes. En primer lugar, la máxima institución que existe en la Unión Europea para perseguir ese tipo de delitos, que es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo presiona a la institución española, que es como una superintendencia de este tipo de delitos, para que investigue primero al Banco de Andorra y segundo al Banco de Madrid, y ahí se encuentran. Que por cierto son del mismo grupo. El mismo grupo. Este tema, con respecto a los españoles,
tiene un sesgo político. ¿Por qué? Porque es que la política española está siendo conmovida en este momento Podemos y por la aparición de un grupo político de izquierda populista muy parecido al y entonces ese dinero que está llegando por el Banco de Andorra es para financiar a Podemos. Entonces, pero antes de entrar en esos detalles, Manuel, vuelvo al tema de tu artículo. Los gringos quieren echarle gancho a Cabello. Tú allí dibujas a un presidente demudado cuando Shannon le expone allí la situación y uno siente que al final entonces Maduro es como una suerte de víctima de un superpoderoso que es Cabello, que lo tiene en una situación pues contra las cuerdas, que no lo deja porque la teoría es la siguiente, que es una teoría que yo la sustento en la práctica, o puedo sustentarla en la práctica. En realidad Chávez no le dejó el poder a Maduro. Chávez, cuando le tocó decir quiénes eran sus sucesores o su sucesor, evidentemente que él, seguramente que va a presión de los cubanos, formalmente va a ser Nicolás Maduro, pero Maduro va a gobernar con este otro poder, que es el poder del ejército, cuyo máximo representante era Diosdado Cabello. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque Chávez no le debía nada a Maduro. Realmente la gente que fue con Chávez el 4 de febrero a dar el golpe de Estado fue la gente del ejército, Kiko. No fue la Marina, no fue la Guardia Nacional, no fue la aviación, no fue nada, fue el ejército. Entonces, desde ahí, fue la gente del ejército quien lo acompañó en la cárcel, a la salida de la cárcel, y cuando ganan las elecciones son los hombres del ejército quienes total y absolutamente lo secundan, lo acompañan y son los responsables de que ha estado 15 años en el poder. Entonces es absolutamente irracional que le vaya a dar después el gobierno, la revolución, el legado que le hizo a un desconocido, y que no era un desconocido, una figura de menor categoría como Maduro. Entonces yo creo que él, para complacer a los cubanos, sí aceptó. El triunvirato famoso. Rafael por allá. Sí, pero más bien un triunvirato que fue el gobierno compartido de Maduro de un lado y de Cabello por otro. Ustedes se acuerdan perfectamente de lo que siguió al anuncio de Maduro, perdón, de Chávez, cuando digo Maduro es el sucesor, que salió inmediatamente Cabello a decir que Chávez no tenía sucesor, que el presidente era Chávez. Y ustedes se acuerdan también que hubo hasta una reunión en La Habana entre Maduro y Cabello para llegar a un acuerdo. Y es después de esas reuniones cuando se establece de ese pacto que una parte del gobierno lo tiene Cabello y otra parte lo tiene Maduro. Y yo creo que desde ese momento ha venido funcionando en Venezuela un poder compartido, unas veces separado. Bueno, quédate un momentico, vamos a ir al corte porque ya me están haciendo señas. Como esto está interesante y apenas estamos medio aterrizando la cosa, ya vamos a regresar aquí en Ver TV Noticias con Manuel Malaver y su artículo, ¿cómo es? Los gringos le quieren poner los ganchos. Los ganchos. Con Manuel mala. Como Maduro diciendo que le pongan los ganchos a no sé qué.